Hola hermanos, estamos hablando acerca de avanzar en nuestra santidad. En el video anterior explicábamos que la santidad es tanto una posición como una condición. Es una posición porque Dios, para poder relacionarse, y Él es santo, relacionarse con un ser, una persona que es inmunda a causa de su propio pecado, entonces Dios tiene que cambiar su posición delante de Él y elevarlo a una posición para relacionarse con Él a través de los méritos de su Hijo Jesucristo. Es decir, cuando la persona cree el Evangelio, se arrepiente de sus pecados, entonces ahora es llamado santo y Dios se relaciona con esa persona. Pero también en cuanto a su condición, esa condición cambia de una práctica del pecado a ahora manifestar la imagen del Dios con el que esa persona se ha relacionado, que es santo. Y entonces en toda su manera de vivir comienza a manifestar una vida que refleja la imagen de ese Dios. Esa manifestación es real. Esa manifestación en su vida práctica también es paulatina y creciente. No es de tajo, no es de golpe, es creciente, pero es evidente. Ahora, debemos distinguir entre santificación y la santificación genuina y la moralidad humana. Para explicar esto, debemos imaginar o debemos ver un ejemplo práctico en el cual en la misma congregación tenemos a dos personas. Una de ellas vivía bajo el pecado de ser borracho, la embriaguez. Y cuando escuchó el Evangelio y creyó en el Señor Jesucristo, abandona su pecado y ahora es una persona abstemia. Pero en la misma congregación tenemos una persona que no ha entendido el Evangelio y por tanto no lo ha podido creer, pero es abstemio también. Y entonces, aparentemente, en ese momento del tiempo, ambos están en la misma condición. Y quizá las personas los consideran a ambos como santificados. Sin duda, para uno, el haber abandonado el vicio es una muestra de un avance en su santificación. Pero para el otro fue algo que simplemente, de siempre quizá, ha rechazado el vicio porque moralmente le parecería incorrecto y no lo practicó. Ahora, tenemos que entender que mucho de lo que se vive en las iglesias cristianas es moralidad humana y no santificación genuina cristiana. El problema es que en la congregación nos hemos acostumbrado y nos hemos conformado con mantener normas morales, las cuales muchos pueden llevar y pueden cumplir sin la necesidad de ser realmente creyentes, es decir, sin ser santos genuinamente. Ahora, lo que hay que entender es que la santificación no es manifestar las normas morales que son limitadas y humanas, sino que la santificación es la manifestación y la práctica de las normas divinas, de la moralidad divina. Entonces, la moralidad divina, la norma divina, va a sobrepasar por completo a las normas morales humanas. Creo que si en la iglesia realmente buscásemos la verdadera santificación en nuestras vidas, entonces muchas personas abandonarían las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque se darían cuenta que su moralidad humana jamás va a poder lograr y alcanzar estas normas que los demás están practicando, que un santo está practicando. Por eso, cuando leemos pasajes como Primera de Juan, se nos hace a veces tan imposible de creer y muchos incluso lo tildan como ideales solamente. Porque Juan, por ejemplo, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y dicen muchos dentro de nuestra congregación quizá, ¿verdad? Al ver eso y decir, bueno, yo también peco. Sí, pero es que si eres santo es porque tú no has avanzado en tu santificación. Pero en realidad,
Lo que está haciendo Juan es quitar el parámetro de la moralidad humana y establecer el parámetro de la moralidad divina, que esto es lo que debe ser la verdadera santificación. Y por eso también dice, por ejemplo, 1 de Juan capítulo 3, verso 9, todo aquel que es nacido de Dios cambió su posición. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo conocer entonces cuál es la norma divina a la cual debo yo alcanzar y buscar? Pues la Escritura misma, 2 Timoteo 3:16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, para instruir en justicia. Es la que me va a enseñar las normas, los parámetros divinos que debo alcanzar. Y entonces va a suceder algo. Los que están viviendo engañados se darán cuenta que es imposible alcanzar estas normas. Y los que son genuinamente santos comenzarán a vivir de una manera que reflejan realmente la imagen de Dios. Por eso concluyo con esto. Solo un santo puede avanzar en su santificación. Quiero analizar brevemente Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, notemos que es Dios el que lleva a cabo esto. En primer lugar, fue quitado de sobre nosotros al pecado como nuestro amo y Señor. Y en segundo lugar, somos hechos siervos de Dios. Y este término significa esclavos de Dios. ¿Quién hizo estas dos cosas en nuestras vidas? Dios mismo. Nosotros no aportamos nada en esto, salvo nuestros pecados, pero es Dios el que lo lleva a cabo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede según este verso? Tenéis por vuestro fruto la santificación. La manera en que está escrita esta frase no quiere decir que algún día darás fruto de santificación, sino que ahora estás dando frutos de santificación. Esta es obra de Dios en el creyente, como dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Y como fin, dice aquí, la vida eterna. Entonces, los únicos que pueden avanzar en santificación, en esa moralidad divina, son los santos. Es necesario entonces que en primer lugar la persona se cerciore de ser uno de esos santos. ¿Cómo? Si realmente escuchó y entendió el Evangelio, se arrepintió y se entregó con todo su corazón a Jesucristo. Un examen personal y honesto revelará la condición de tal persona. 1 Corintios 13:5, Pablo le dice a la iglesia, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos, ¿o acaso no os conocéis a vosotros mismos? Y la prueba, ¿cuál era? Si estás en la fe. Solo los santos pueden avanzar en su santificación. Dios les bendiga.